Bueno, pues buenos días. Como nos hemos visto también por aquí estos días, pues también es así como es familiar. Mi charla de lo que os voy a hablar, lo tenéis aquí, es pues sobre todo algo relacionado con lo que estamos trabajando en estos últimos años. Yo durante prácticamente 11 años he dado clase en la Universidad de Historia del Arte para grados de diseño, especialmente de diseño de videojuegos. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a profundizar en los videojuegos, también como material para la tesis, y pues como siempre también he mantenido una estupenda relación con el Museo Thyssen, con Rufino, con Ana, con todo el departamento. Pues se nos ocurrió allá por el 2003, 2002-2003 empezamos la idea, ¿no?, de empezar a generar pues como experimentos entre la tecnología, ¿no?, y el arte, y pues fue un poco el germen, ¿no?, de Nubla, que surge como un proyecto de investigación. Como de Nubla va a haber otras ponencias que van a hablar. Yo hablaré un poquito al final concretamente de esto que yo he llamado el cartografiar, ¿no?, universos digitales, ¿no?, desde el arte y la cultura, es decir, desde lo que es la creación de un discurso y una narrativa que hilvana, ¿no?, toda la historia, que también es un poco la parte que junto con Educatizen más medio yo en el proyecto. Entonces, bueno, pues empezamos como muchas de las ponencias, ¿no?, de este curso planteándonos qué son los juegos, para qué sirven, ¿no?, porque al final cuando te planteas videojuegos, cuando haces la tesis, cuando buscas bibliografía, tienes que empezar por los juegos, porque al final los videojuegos no son otra cosa que una derivación, ¿no?, de los propios juegos. Tienen muchas características propias de los juegos clásicos y luego pues una serie de innovaciones, ¿no?, que sí que son propias ya del medio digital y de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, me gustaba empezar con esta frase, ¿no?, de Platón, de allá por el mundo griego, donde sobre todo se plantea la utilidad, ¿no?, de los juegos y bueno, pues como podéis ver, sobre todo pues habla de cómo no se tienen en cuenta, ¿no?, lo que son los juegos de los niños, los cambios que los niños realizan cuando plantean, ¿no?, sus juegos, como que los adultos no lo tienen en cuenta. Y sin embargo, eso es algo que merecería, ¿no?, reflexión, y habla de hecho, en su propio libro de las leyes, cómo esas innovaciones y esos cambios que realizan hacen que luego sus decisiones en la vida adulta sean distintas de las de los niños, ¿no?, que quizá podríamos decir que han experimentado más con el mundo de los juegos frente a otros, ¿no?, y buscan pues un modelo de vida diferente, ¿no? O sea, en definitiva, de alguna manera nos habla de cómo los juegos generan pues un cierto desarrollo y madurez, ¿no?, social en el mundo adulto, ¿no? Voy a empezar sobre todo la charla con una serie de preguntas y de reflexiones de autores, son en concreto 3, y luego ya pues nos vamos a centrar en algunas experiencias de videojuego que son interesantes desde el punto de vista narrativo, y finalmente pues hablaremos de 2 proyectos más en profundidad. Básicamente nuestro objetivo de esta charla es acercarnos a la idea del videojuego, sobre todo como desde el poder que tiene como lenguaje narrativo, que puede, sobre todo a través de un videojuego, podemos generar pues un tipo de relato que son fundamentalmente significativos y que pueden tener bastante interés en el terreno social, artístico, crítico, y en este sentido, claro, son los terrenos y los territorios en los que se mueven los museos, ¿no? Y bueno, pues como es un curso de videojuegos y museos, pues quizá es desde ahí desde donde podemos, ¿no?, construir esas narrativas, ¿no?, posicionándonos críticamente, explorando, ¿no?, el terreno artístico. Y bueno, esto que tenéis de fondo es un videojuego que no voy a poner el vídeo, pero que es una maravilla, se llama Beginner's Guide, y bueno, pues es un momento en el que es un videojuego como muy experimental y hecho y programado por una única persona. Es el mismo creador de Stanley Parable, no sé si habéis jugado, y la verdad, desde el punto de vista de la narración, hace maravillas, juega con las voces de los narradores que te inquieren a determinadas conductas, pero a veces lo que te generan es como rechazo también, ¿no? Te proponen una cosa y tú lo que haces es lo contrario. Realmente es muy interesante cómo está evolucionando en el lenguaje narrativo con eso.
este tema junto a todo lo que es el mundo crítico, ¿no? de cierta reflexión social, en este caso sobre el tema de la prensa y los medios de masa, pues bueno, me parecía como interesante, ¿no? para proyectar esto y de alguna manera pues hablaros de juegos que pueden ser interesantes en este sentido. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Beginner's Guide. Guía de principiantes o algo así, Beginner's Guide. Bueno, os lanzo una pregunta también. ¿Pueden los videojuegos expandir el relato de los museos y generar cultura? Esto de alguna manera sería como la pregunta que podríamos plantear en base a este objetivo, ¿no? y que de alguna manera vamos a intentar responder en la charla de hoy. Es decir, es la pregunta objetivo y vamos a ver pues, si al final podemos, aunque no lleguemos a muchas conclusiones, sí que al menos tener, ¿no? algunas ideas al respecto. Huizinga, que claro, es un antropólogo al que uno siempre va cuando habla de videojuegos, igual que Aka Joyce y Gadamer, ¿no? Hay una serie de teóricos que siempre vamos a recurrir a ellos. Se plantea precisamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente o puede relacionar los juegos con la cultura? ¿No? Entre otras cosas que se plantea, pues esta es una de las cuestiones. Entonces él lo asocia no solamente a lo que él llama el bello espectáculo, que sería como la estética, ¿no? Podríamos decir una estética bonita, cuidada, que van a tener también muchos videojuegos. Dice que eso es interesante, pero que no es imprescindible para considerarlo cultural, que lo que realmente hace a un juego, y podríamos llevarlo al terreno del videojuego, un artefacto, un producto cultural, son los valores físicos, intelectuales, morales o espirituales que pueden elevar el juego al plano de la cultura. Dice, cuanto más adecuado sea para intensificar la vida del individuo o grupo, tanto más se elevará este plano como elemento cultural. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos como una de las claves, es decir, hay algo en el tipo de mecánicas, el tipo de narrativa, de discurso, ¿no? que queremos generar, que es lo que de alguna manera va a hacer que nos emocionemos más como jugadores y va a hacer que de alguna manera se acerque más a todo lo que son los parámetros, ¿no? que acogen el mundo de la cultura. Aquí tenemos la tercera, ¿no? de las reflexiones, de las frases con las que concluimos esta introducción, que también creo que es un tema fundamental y que tiene que ver tanto con los juegos como con los videojuegos, que es el poder de transformación que tiene el videojuego, ¿no? Y ambos es también, pues como Zimmerman, que vamos a hablar después, son sobre todo teóricos muy importantes que son de generaciones ya más cercanas a nosotros, que han estudiado fundamentalmente carreras pues bien de programación, informática, humanidades y que han hecho sus tesis sobre videojuegos. Entonces, realmente son la gente que de alguna manera ha empezado a explorar el lenguaje del videojuego y a dar cierta seriedad al medio y, claro, pues lógicamente se han planteado dónde está realmente el interés, ¿no? del videojuego desde el punto de vista narrativo. Entonces, bueno, pues él habla del poder persuasivo que es bastante importante, y en España, que además lo citaba ayer José María, es también muy destacado el papel de Carlos García Tardón, que precisamente él es psicólogo, un poco con esta línea de que el videojuego, ¿no? y el juego tiene esa capacidad de transformación social, ¿no? que ya lo veíamos también en Platón, ¿no? en el siglo VI a.C. Entonces, de alguna manera, pues bueno, Carlos García Tardón modula un poco toda su tesis en base a esta idea, ¿no? de cómo con el videojuego podemos transformar socialmente, incluso llegar a ciertos colectivos y jugar con un tipo de juegos concretos para que se transformen, ¿no? las conductas y actitudes sociales. Entonces, bueno, pues también es un elemento muy importante y que en el videojuego también tiene que ver con otra característica fundamental que tiene, que es la interactividad, ¿vale? que sí que va a ser pues como un elemento fundamental, ¿no? del videojuego, y que de alguna manera también va a hacer que nosotros nos sintamos más dentro de las historias, que formamos parte de ellas y este tipo de cuestiones. Vamos a ver ahora, pasamos de la introducción a una serie de ejemplos de juegos. Muchos los conoceréis, otros a lo mejor menos, porque pertenecen a una escena más independiente, pero videojuegos que sí que se proyectan ya como una experiencia artística y cultural. Esto ocurre sobre todo a partir de los 2000, ¿vale? Precisamente más o menos por tres razones. Una tiene que ver con lo que os comentaba antes de esa generación
de gente que estudia en la universidad, muchas carreras de humanidades y que hacen sus tesis sobre videojuegos, ¿vale? Cuando esas tesis tienen que fundamentarse en base a un proyecto, normalmente esos proyectos los desarrollan los propios alumnos y entonces son proyectos muy pequeñitos que programan, que diseñan ellos y a los que dan un cierto discurso significativo, ¿vale? Entonces, eso es lo que empieza a generar pues, un cierto interés hacia ese tipo de juegos que tienen un mensaje, que aunque duren 10 minutos, en realidad te están contando algo muy profundo, ¿no? Que está por detrás de la historia. Esa es una de las razones. Esta razón además viene acompañada por otra que sería fundamental, sin ella no se habría podido avanzar, que es el avance de la tecnología, de la propia tecnología, de los lenguajes de programación, de diseño. Entonces, claro, todo eso también ayuda y facilita el que se puedan contar las historias de otra manera, que se pueda jugar pues, más con el propio lenguaje o la narrativa. Y luego también, incluso en la propia industria, que muchas veces, claro, está los grandes hitos, ¿no?, de la industria. Por ejemplo, pues hay uno que es muy importante en 2004, que es la conferencia de la Game Design Challenge, en la que participan, o sea, dirige Zimmerman y participan pues muchos de estos estudiosos diseñando incluso juegos, ¿no? Porque suele haber como una jam que dura unos días en la que se plantea pues que se desarrolle un juego, se invita a estudios y entonces pues lo que comienzan a hacer en 2004 es que plantean un tema y entonces en base a ese tema pues hay que desarrollar un juego. En la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Y sí, ¿no, Dani? O sí, vale, tú estás más a esto. Y entonces, por ejemplo, en 2004 lo que plantearon era la posibilidad de hacer un videojuego en unos días, en unas semanas, que fuera una experiencia cortita, que hiciera emocionar al espectador, que le hiciera llorar, ¿no? Y decían que si realmente se conseguía esa experiencia tan intensa, podríamos pasar de un elemento de ocio que era considerado hasta ese momento el videojuego en algo mucho más profundo, más cultural, más social, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os digo, son quizá 3 grandes hitos que en torno a los años 2000, 2005 están ocurriendo y que van a empezar a dar incluso en el caso de videojuegos más AAA, podríamos decir, como Journey, que es un juego de 2012, un poco empieza a crearse, ¿no?, un cierto gusto por generar discursos, por dar profundidades a las historias, ¿no?, que en ocasiones llega, ya os digo, también a lo que es la gran industria, ¿no?, no solamente al mundo más universitario y más independiente, que quizás es donde más se explora y donde la mayor parte de ejemplos que os voy a poner hoy vienen de ahí, pero bueno, el caso de Journey también es interesante. Supongo que todos conocéis el juego. Voy a poner un poquito de juego. A ver, voy a avanzar. Espera, voy a bajar un poquito el volumen. Ya está. Bueno, pues en Journey básicamente, o sea, de las cosas más interesantes que tiene es que genera un tema que van a tener todos estos juegos, que es la experiencia del jugador, ¿vale? El concepto de experiencia de jugador, que es algo que hay que plantear en diseño. Cuando tú te planteas un juego, yo creo que una cosa fundamental es que pienses qué es lo que quieres que sienta la persona que juega. Otra cosa es que luego sienta exactamente eso, pero tú al menos le das como las pautas, ¿no?, para que él luego en él genere una serie de sensaciones. En este juego somos este personaje. Es un personaje en realidad anónimo, como veis, que básicamente camina, salta, vuela, flota, es suspendido por animales, por elementos luminosos y básicamente descubre, ¿no? Se trata de andar, caminar, descubrir de algo muy, muy sencillo, descubrir un mundo inventado que, bueno, pues artísticamente tiene unas referencias muy claras porque el diseñador artístico del estudio es de origen oriental, entonces, bueno, pues recrea, ¿no?, como toda esa poética de Oriente y la representación de la naturaleza. Pasas por desiertos, océanos,
grandes llanuras, ¿no? Y bueno, es como un juego muy envolvente. De hecho, hay momentos en el juego en los que tú te encuentras a otras personas que están jugando, ¿no? A la vez que tú. Al principio no sabes qué es, de repente aparece otro, no sabes si es que lo estás haciendo tan mal que necesitas como un guía en el juego y luego realmente te das cuenta que es otra persona que está jugando y ese momento también es como muy emocionante, ¿no? Porque pasas de compartir la experiencia tú solo, de la vivencia en soledad, a de repente compartirlo, ¿no? Es un juego que siempre que se habla de si el videojuego es arte o escultura, es uno de los primeros, ¿no? Ejemplos que se ponen en este sentido. Y quizás es uno de los videojuegos que mejor trabajan esa sensación de experiencia del jugador, además yo creo que generando experiencias distintas, ¿no? O sea, que es también lo bonito, que a cada uno cuando jugamos a Journey nos puede generar un tipo de emociones diferentes. Bueno, este también es bastante interesante, es mucho más pequeñito, es un estudio más pequeño, el Monument Valley, y sobre todo, bueno, pues tiene interés porque también, aunque en realidad es un juego de plataformas y puzzles muy, muy sencillos, el interés está pues un poco en todo el juego estético, ¿no? Realmente te apetece mucho avanzar porque todo lo que es la estructura del juego está basada en mecanismos, como os digo, muy simples y en arquitecturas de juego también muy, muy simplificadas. O sea, los elementos son prácticamente lo mismo, pero se cambian las combinaciones, juegan con otros colores. Y además utiliza el choque, ¿no?, de dos referencias que quizá nunca se habían encontrado, ¿no?, así en el arte, que es todo el mundo de las mil y una noches, todo el mundo un poco del Islam y el imaginario, ¿no?, de las mil y una noches, combinado con un artista que tenía pues toda una obsesión por el espacio, por el juego de perspectivas, que es Escher, ¿no? Es como que combinan ambas cosas, que de hecho Escher admiraba mucho el mundo islámico, estuvo en Granada, eso cambió, ¿no?, todo podríamos decir sus búsquedas artísticas, pero bueno, yo creo que en el estudio ese encuentro fue casual y realmente pues plantean un modelo de juego bastante interesante. Os pongo esto, que no es exactamente un gameplay, sino, bueno, os voy a ir un poco pasando. Veis un poco dónde se ha desarrollado, cómo es el estudio, la gente que lo ha desarrollado. El tipo de elementos, los paneles, aquí veis, ¿no?, que también son como fundamentales a la hora de plantear, ¿no?, un proyecto, cómo proyectar ideas, ¿no?, de todos en un espacio. Sí, lo voy a ir pasando porque como esto lo vais a tener, la presentación, en principio luego se manda, pues... Sí que yo creo que no es casualidad un poco el que tanto el diseñador principal del Journey como o sea, tienen un origen oriental, es decir, sí que es verdad que en Oriente se busca una profundidad en el relato porque está en su propia forma de vida, entonces es curioso, ¿no?, que se den también esas... Bueno, ir pasando sobre todo porque sí que son muy bonitos, como ver todos estos bocetos, ¿no?, que un poco plantean el tipo de personaje con el que se va a jugar. También es muy bonito ver eso, ¿no?, como cuando trabajas en este tipo de juego y piensas mucho en la experiencia del jugador, como el propio equipo se emociona, ¿no?, cuando ve el camino, ¿no?, y eso es buena señal. Y en realidad es un juego muy interesante porque ya os digo, es que los elementos muchas veces son los mismos pero cambiados de posición. Pero sí te da la sensación un poco de un mundo infinito, ¿no? Y... Bueno. Vale. Bueno, estos dos juegos que os ponía ahora tienen algo que los hace muy especiales, y aunque otros de los que vamos a ver también lo tienen, quizá, o sea, en ellos es
es bastante interesante porque además sobre todo sí que pertenecen a un mundo más, más podríamos decir de videojuego masivo, ¿no? Que videojuego sobre todo que tiene, en el caso de Journey, bastante financiación, que pretende llegar a mucha gente y no tanto un videojuego pequeñito y más experimental, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido me parece interesante. Zimmerman, que como os contaba antes, es un personaje muy, muy interesante, ¿no? Que sobre todo tiene muchos libros de diseño, de mecánicas, ¿no? Él explora mucho todo el tema de las mecánicas, de los retos, de los discursos que articulan las historias, ¿no? Si os interesan esos temas, pues Rules of Play, ¿no? Me parece que se llama el libro así como más conocido, que es un libro gordísimo, es la referencia en ese sentido y además está publicando ensayos continuamente. Entonces, bueno, es interesante y además es el que organiza este festival que os digo y marca el reto de todos los años. Entonces, bueno, pues él, por ejemplo, habla de cómo el diseñador no diseña directamente la experiencia de juego, sino que diseña pues una estructura, un contexto y son precisamente los usuarios, los jugadores, los que al final diseñan su propia experiencia, ¿no? O sea, de alguna manera cada uno, ¿no? Desde su propio pensamiento divergente genera una experiencia distinta, que en algunos casos pueden coincidir o no, pero tampoco lo tienes por qué compartir. O sea, puede ser algo, ya os digo, como bastante poliédrico, ¿no? El tipo de experiencia. Entonces, os voy a poner un pequeño vídeo, que este sí lo vamos a ver entero porque es muy interesante, que habla sobre este juego, del que no voy a poner imágenes porque la verdad es que siempre que nos proponen a Dani y a mí hablar, siempre hablamos de él, pero porque nos parece una joya, Passages, que no sé si lo habéis jugado, pero es una joya de 10 minutos, no, creo que ni llega a 10 minutos, es un plano continuo, como decía José María, perfecto, ¿no? En píxel y bueno, y precisamente también es curioso porque quien habla de él es el diseñador de otro gran juego que es el Assassin's Creed, otro gran juego así pues masivo, ¿no? Podríamos decir que llega mucha gente y sin embargo, pues fijaros lo que cuenta. We're still stumbling through our first steps of actually establishing our vocabulary. One direction I think the game industry will be heading into is I think games will start becoming much more mainstream. I think one of the ways to achieve this is to really give a lot more emphasis to actual narrative. I think that narrative and gameplay will become more of a unified force instead of having like, we're used to seeing like gameplay cinematic. I think the actual gameplay experience will become cinematic in itself. And I think that's part of what I was saying, that that we're still developing our language, if you will. If you take there's a game, I like to quote this game a lot. It's not even a game, it's actually an experiment. It's called Passage. I don't know if you've ever tried it. I think it's some sort of university student experiment or whatever. So what this is, it's essentially a side-scroller. It's an 8-bit side-scroller with this, 16 high pixel character. The only input you have is, forward and back. And as you move forward, there's this music playing, and as you move forward, like the background scrolls. And it's really 16 color type, old school. At one point, you're walking, you're just walking by, and you can never go back. Your character can go back on the screen, but you can never scroll back to where you've already been. At one point, you come across another character, female character, and as you keep walking, she starts following you. So you realize, she's now my girlfriend or my wife. And you keep walking, and as you're walking, your relative position in the screen is actually moving forward, and your characters are changing, they're aging. And you start really feeling this weird feeling of the sort of inevitability of where you're heading, right? And at one point, eventually, both are really old, and she disappears and becomes a tombstone. And I watched people play this, and they would stay there for 2, 3, 4 minutes, just not sure, not quite aware of what they're going to do next. Eventually, they pull themselves out, and they keep walking forward, and eventually they themselves disappear and become a tombstone. And people get extremely moved by that experience in this 16 color game with these huge pixely characters, right? And the reason that is, I believe, is because what you're doing, your actual gameplay input, which is moving forward, and the meaning of the game, life is something that goes forward and never back, are the same thing. And the closer the input the player gives and the actual meaning of what you're doing is similar, the more
you will have an emotional sort of reaction towards it, an emotional attachment. And that, I think, is what you know, we're still developing, right? Finding clever ways of making gameplay and narrative the same thing. Because when you achieve that, people feel something. You know, like, you don't necessarily feel something when you've just finished shooting, like, you know, 300 NPCs or 300 monsters, and then you have a touching cinematic about your best friend that dies, right? Although that could be very cool, you don't necessarily feel, because what you've been doing is you've been just like shooting people, for example. So finding clever ways of, you know, like, you know, mixing narrative and gameplay, I think, are where video games are sort of going to evolve to, and that's why they will become more meaningful and more mainstream. More people will actually want to play them, I think. Bueno, pues fijaros, él, como os decía, es diseñador de Assassin's Creed, que sí que es un videojuego mucho más mainstream, que no puede hacer esto, ¿no? Realmente, porque es un juego lleno de cinemáticas, de utilizar armas, matar. Pero sin embargo, sí que tiene como esa conciencia, ¿no? De que realmente en esa fusión entre la narrativa y el gameplay y lo que es el juego, ¿no? Propiamente dicho, es quizá donde subyace, ¿no? La importancia de, sobre todo, hacia dónde deben ir las experiencias de juego para causar emoción, ¿no? Y en el jugador. Entonces, bueno, pues Rohrer, que es quien diseña el Pasajes, Gravitation, toda una serie de videojuegos. De hecho, él estudió programación y es uno de los primeros artistas que se exponen en un museo, me parece que fue en Chicago. Bueno, hubo un museo que sí que decidió hacer una exposición sobre toda su obra, y fue como la primera exposición, incluso anterior a la de el MoMA, ¿no? Que tiene otras características de diseño de juego de autor, ¿no? Porque en todos ellos él lo que da importancia es al lenguaje, ¿no? Y al mensaje que subyace en lo que es el propio juego, incluso pues dejando de lado otros elementos que son como básicos de los juegos, que tienen que ver pues más con el género, con las mecánicas, con los tipos de retos, ¿no? Podríamos decir que prioriza ahí y un poco explora, ¿no? En ese territorio. Entonces, fijaros que un poco lo que estamos viendo hasta ahora es que hay como una serie de características, ¿no? que tienen que ver pues con el explorar la narrativa, el crear experiencias intensas y emocionales, y sobre todo potenciar ese discurso interno que de alguna manera son, ¿no? como los conceptos sobre los que están explorando tanto juegos más masivos como sobre todo juegos de carácter más independiente, ¿no? Y que quizás pues es en base a esas pautas cómo se podrían generar discursos interesantes, ¿no? para plantear dentro de la cultura, de la sociología, del mundo de los museos. Hay un ejemplo que no he podido traer porque no he encontrado muchas referencias en internet, pero que también me parece muy interesante, que creó en una de estos retos, ¿no? que plantea Zimmerman, pues un año después, en 2005, les planteó a los desarrolladores que hicieran que esta vez ya no era tanto de llorar, pero que tenían que explorar más pues con la poesía, con la literatura, ¿no? Y entonces pues lo que hizo Will Wright, que es el creador de los Sims, es que generó un simulador muy chiquitito en el que tú de alguna manera te comunicas con Emily Dickinson, que es una poeta del siglo XVII americana, ¿no? Y entonces, bueno, te comunicas y ella, bueno, pues te plantea todos sus, pues un poco desvaríos, ¿no? emocionales. O sea, de repente se puede enamorar de ti locamente, ¿no? Y lanzarte un montón de mensajes y tú puedes decidir cerrar, ¿no? el juego. O de repente se puede deprimir muchísimo, incluso ella salir, ¿no? del USB, está como encerrada en el USB, ¿no? Entonces, pues fijaros que es como también una experiencia muy curiosa, ¿no? Que hibrida pues el terreno de la cultura, ¿no? En este caso de la literatura, y el terreno del arte. Voy a enseñaros algunos otros juegos que, sobre todo porque conozcáis también, yo creo que son juegos interesantes, que cada uno tiene como un aspecto diferente, ¿no? Dentro de estos tres tipos, pues van añadiendo como pequeñas cositas, ¿no? Van avanzando como nuevas baldosas del camino. En 2009, Tale of Tales, que es un estudio que ahora ya ha desaparecido, pero que es una maravilla también todo lo que tiene, es un estudio belga, independiente, muy jovencito, eran 2 personas, crea de paz.
de Paz no es otra cosa que la reinterpretación del cuento de Caperucita Roja, pero en clave contemporánea. En este caso es un videojuego de terror, ¿vale? Es una experiencia de terror muy chiquitita en la que tú puedes elegir cualquiera de estas 6 niñas o mujeres que tenemos aquí, ¿no? Con diferentes corporalidades, diferentes conflictos, cada una de ellas. Tú eliges con la que pues o te sientes más identificado o lo contrario, ¿no? Es la que menos me interesa, pero precisamente por eso voy a jugar con ella. Eliges la que quieras. Y con cada una vas a tener una experiencia diferente de juego, incluso con la misma puedes tener varias, porque es un juego que es bastante libre. Os voy a poner un poquito de gameplay para que lo veáis de fondo. A ver, lo que voy a hacer es... Tú exploras el territorio, o sea, la idea del cuento, claro, es que llegues de tu casa a casa de tu abuelita, ¿no? Atravesando el bosque. Bueno, pues aquí como es género terror, o sea, lo que te propone el juego es que te salgas, ¿no? de ese camino y entonces, claro, pues vas a resolver como pequeños puzzles y vas a vivir otro tipo de aventuras, ¿no? Antes de llegar a la casita de la abuela y otro tipo de experiencias. Entonces, bueno, pues aquí tiene una cosa, ¿no? Que es muy, muy interesante y es, pues eso, cómo se genera una narrativa que tiene múltiples caminos, que va a ser diferente dependiendo del tipo de juego, ¿no? Y hicieron este estudio, el último que han hecho, no me acuerdo del nombre, pero os cuento un poco lo que plantea. También es una experiencia mucho más chiquitita que esta, porque claro, si juegas muchas veces con diferentes personajes, al final la historia se alarga más, ¿no? Lo que es la experiencia de juego. En el que acompañas desde atrás, ¿no? En tercera persona, a una anciana que lo único que hace es buscar una tumba en un cementerio, ¿no? Una tumba en línea recta y eso es la experiencia al final. Es un poco como un Memento Mori, como Passages, ¿no? Que en Passages pues son con píxeles, ahora pues se ha explorado mucho más en el realismo, incluso se puede hacer con 3D y tal, y contar pues historias distintas. Y bueno, y en ese sentido pues también es un discurso, ¿no? Interesante el que plantea. Se ha quedado aquí un poco bloqueado, vamos a ir pasando. Vale, otra experiencia es, por ejemplo, esta tengo vídeo, pero no lo voy a poner porque tampoco es, o lo pongo un segundo para que lo veáis, pero, por ejemplo, aquí lo que se hace en este juego, que se llama Polaris 1.1, lo hace un artista, ¿vale? Es una experiencia artística, no viene tanto del terreno de los videojuegos como más desde las prácticas artísticas contemporáneas. Lo que plantea es, pues vamos a coger un tipo de mecánica, incluso de programación habitual de un juego de disparos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cambiar pues el punto de vista, ¿no? La poética, lo que contamos. Entonces, en lugar de disparar, lo que vas enfocando, o sea, lo que se trata es, a ti te plantean que estás bajo el cielo de California Central y es una noche estrellada, entonces tú vas buscando constelaciones, ¿no? Es un juego que utiliza el sistema, la misma programación del sistema de disparos, pero sin embargo lo que buscas no es como capturar esas constelaciones, no es más un juego de contemplación, de reflexión, pues bueno. De alguna manera es interesante porque es dar como una vuelta de tuerca, ¿no? Un poco a clichés, ¿no? Del lenguaje pues más tradicional de los videojuegos. Esta es un poco en la misma línea, ¿no? También es un juego de contemplación que diseña Ian Bogost, que es pues igual que Zimmerman, otro de esos teóricos, pero que también diseña juegos muy pequeñitos, experiencias muy pequeñas y que están muy cercanas a la cultura. En este caso, pues él plantea en A Slow Year 4 pequeños minijuegos que cada uno ocurre en una estación del año en la que tú, pues como jugador, realmente solo te dedicas a contemplar, clicas y tal, pero la única cuestión es un poco el tema de la reflexión, de la contemplación. Él para ello pues se basa en la estética de los juegos Atari, ¿vale? Pensar que en 2010 ya podía desarrollar otro tipo de gráfica, pero sin embargo es como una estética que vuelve un poco más a una inspiración retro, y la poesía inglesa de principios del siglo XX, ¿no? Pues le interesa como ciertos poetas y ciertas características de esa poesía, y entonces, bueno, pues a partir de esas lecturas y combinando con esa visión pues más de los juegos Atari, pues crea
Aquí en este sí que me voy a detener un poquito más porque es un juego muy, muy especial. También es otra de esas experiencias de 10 minutos. Voy a ir poniéndose el vídeo y os voy contando. ¿Lo conocéis? Everyday the Same Dream. Algunos sí, otros no. Vale, bueno, pues espera, voy a bajar un poquito el volumen. Que además la música es la misma todo el rato en esos 10 minutos, 15 que dura la partida. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues aquí tú eres un hombre que te levantas y bueno, pues igual tienes el plano continuo que te invita a caminar y a seguir. Es como el día a día de esta persona que se viste, ¿no? Al principio, claro, tú lo que haces es un comportamiento pues habitual. Pues voy al armario, me visto, saludo a mi mujer, ¿no? Que está en la cocina, que también la mujer en la cocina es como un estereotipo muy concreto que solo te dice llegas tarde. Y luego ya te montas en el ascensor, ¿no? Y de alguna manera ahí ya se empiezan a abrir diferentes posibles, ¿no? Caminos. En este gameplay empieza como subvirtiendo en realidad su día a día, ¿no? Porque en realidad tú aquí lo que haces puedes hacer, yo qué sé, 10, 15 días y repetir algunos, pero lo habitual es que luego vayas a trabajar. Espera, voy a avanzar a ver si nos encontramos al jefe por aquí. Ahora aquí está. Llegas a tu trabajo, te has cogido el coche, ¿vale? Entonces, bueno, tú no te paras. Esto yo creo que es lo que buscaba el diseñador en un comportamiento habitual, ¿no? Del jugador, pues al principio el jefe te dice que llegas tarde, que te vayas a tu cubículo y que la empresa cada vez va peor. Entonces, bueno, pues pasas y, por supuesto, pues es un mundo absolutamente alineante, ¿no? Gris, de personajes sin rostro. Y en el que además tienes que caminar, ¿no? Para encontrar tu puesto de trabajo. Y bueno, aquí decide irse, ¿no? Pero lo habitual en el primer día haces eso, te sientas y ahí se acaba el día. Al día siguiente empiezas igual y entonces ya, o sea, te das cuenta que tú puedes empezar a subvertir todas esas normas y entonces incluso hay personajes que te ayudan en eso. La señora del ascensor te dice que si realmente quieres cambiar tu vida, que hay 5 pasos que puedes hacer. Entonces ahí dices, vale, 5 cosas. O sea, que lo que tengo que hacer es, pues de repente, salir desnudo a la calle. ¿Qué pasa si salgo desnudo? Claro, la mujer realmente te dice lo mismo, pero luego cada vez hay momentos que aparece, otros en los que no aparece la mujer. La señora del ascensor te dice que ya te quedan solo 4, ¿no? Por tal. Al día siguiente, pues decides irte, pues en vez de coger el coche, irte a trabajar, ir hacia otra dirección, te encuentras a un mendigo y te lleva a contemplar un cementerio. Te dice que si quieres conocer un lugar silencioso, ¿no? Y tranquilo, y te lleva ahí. Incluso, bueno, pues al final incluso invita o sea, termina incluso viendo cómo hay compañeros que se suicidan, ¿no? De alguna manera es un poco como una proyecta, ¿no? Como una metáfora de cómo sería, ¿no? Una sociedad que tampoco está tan alejada, ¿no? de nosotros, ¿no? Basada en la rutina, en el aburrimiento, en la alienación en el trabajo. Pues, como veis, en realidad lo que hilvana toda la historia es ese discurso. Si no existiera ese discurso, en realidad esta gráfica no tendría sentido. El que realmente simplemente sea caminar y tomar decisiones de adelante y de atrás de Enter, o sea, simplemente utilizo eso, no necesito un gran mando ni saltar plataformas ni nada, es potente porque realmente tiene un mensaje muy poderoso detrás. Vale, Inside no sé si lo conocéis, es más actual, de 2016. Es el mismo estudio, Playdead, que desarrolló Limbo, que a lo mejor quizá lo conocéis más. Suele tender como a visiones un tanto oscuras. En Limbo es más quizá una pesadilla infantil. Y aquí, aunque también eres un niño un poquito más mayor que el de Limbo, pues te tienes que desenvolver por una sociedad absolutamente controlada, ¿no? Y de la que de alguna manera quieres escapar, ¿no? Y donde ocurren pues cosas muy extrañas. Entonces pues casi todo son plataformeo, mecánicas de esconderse, de sigilo, de avanzar, pequeños puzzles, ¿no? Pero de alguna manera ocurre lo mismo que en los casos anteriores, ¿no? La estética es muy interesante, igual personajes sin rostro, se juega mucho con las luces y las sombras. Los territorios de juego pues tienen que ver con fábricas, pues un poco los que imaginaríamos de una sociedad distópica, ¿no? En la que de alguna manera
la gente, ¿no?, se ha convertido en una propia cárcel de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como fábricas abandonadas, grandes edificios como de oficinas, pero también un tanto deshechos. Es una estética así muy, muy concreta, pero realmente lo que tiene de poderoso es el mensaje que tiene detrás. Entonces os pongo... Es un vídeo muy pequeñito, pero para que lo veáis. En realidad avanzas solo con el personaje, que eso lo hace, claro, una experiencia muy, muy intensa. Y cuando ves a otras personas como tú, sin embargo, están totalmente alineadas, ¿no? Y... es como una necesidad de escapar, ¿no?, constante la que hay en el juego. Y curiosamente, o sea, no se produce comunicación, ¿no?, con nadie, aunque hay un montón de gente, no... Vale, hay un momento, que creo que estaba por aquí, donde incluso aquí... es un poquito más adelante de ahí, pero no a esto, justo aquí. Si continuase, ¿no?, la secuencia, veríamos como él tiene que hacer exactamente los mismos comportamientos que el grupo, ¿no?, para realmente pasar y que no le pillen que es alguien extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues también es interesante como incluso a nivel de mecánicas, o sea, se está no solamente jugando con mecánicas más tipo para este tipo de juegos, sino que se está intentando introducir ese mensaje junto con el gameplay, ¿no? Lo que nos decía, o sea, como se están intentando como explorar nuevas posibilidades de mecánicas que sean más significativas, ¿no?, que de alguna manera nos ayuden a contar la historia y que incluso te posicionen a ti moralmente, ¿no? Es que al final estoy consiguiendo salir porque estoy haciendo esto. Incluso hay momentos del juego en el que tú tienes que lanzar a personas y los tienes que convertir en una bola que mueves, ¿no? O sea, que quiero decir que también es una cuestión un poco que moralmente te deja tocado, ¿no?, el juego. Bueno, os voy a hablar ahora un poco para cerrar de dos proyectos en los que he participado junto a algunas de las personas que están por aquí, pues Clara, Daniel, Nubla, pues también Educatisen, yo creo que no me olvido de nadie más. Este primero es un videojuego que para nosotros es muy especial. Sale en septiembre, ahora estamos justamente en el desarrollo del guión del juego y la programación. Y es un videojuego que planteamos hace un año y que, como casi todos los proyectos en los que hemos trabajado, está basado en la idea de talleres de aprendizaje colaborativo, ¿no?, que para nosotros es un elemento fundamental, no solo pues el intentar crear videojuegos o juegos que nos hagan pensar, ¿no?, de alguna manera, que nos hagan reflexionar, que nos acerquen al mundo de la cultura, sino además hacerlo todos juntos, ¿no? O sea, hacerlo cuantas más personas mejor, generar procesos de transformación, o sea, esa es un poco la idea y yo creo que se plasma bien en los dos proyectos que os voy a contar. Este primero, pues sobre todo tiene una característica especial y es que está planteado para un museo que hace 2 años estaba a punto de cerrar sus puertas. Entonces, bueno, nosotros conocimos la historia, nos pareció una historia tremenda, ¿no?, porque sobre todo es el único museo en países del este dedicado al tema de género y la igualdad. Está exactamente en Ucrania, este museo, es decir, un país que está en conflicto. Y la persona que nos habló de este proyecto pues se había ido allí con una beca, que es María Sánchez, y ella había ido en teoría para trabajar en el museo, pero cuando llegó le dijeron que tenía que guardar todo en cajas y clausurar el museo, o sea que ese era su trabajo. Así que ella, que estaba planteando una tesis que ya ha leído sobre redes sociales y proyectos culturales en entornos de conflicto, pues dijo, bueno, pues yo aquí, de forma muy valiente, voy a intentar generar un proyecto que de alguna manera haga resurgir el museo a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces pues ha conseguido que durante 2 años
se den los 100 euros al mes que incluyen el alquiler y la luz del museo. Un museo que en principio está cerrado casi todo el día, a no ser porque el país sigue en guerra y en esta zona además es una zona muy cercana a Rusia y muy conflictiva, Kharkov, a no ser que tú llames y entonces, bueno, pues la directora que vive allí en el propio museo. El museo es, pues a lo mejor como 3 veces este aula, ¿no? Dividido en habitaciones. Tiene objetos que han sido importantes para la igualdad y para la visibilidad de la mujer en Ucrania a lo largo de todo el siglo XX. Pues tiene desde objetos que pertenecen a los primeros 20 años de siglo y, curiosamente, Ucrania es uno de los primeros países que consiguió de alguna manera ciertas libertades para la mujer, el derecho al voto, por ejemplo, es uno de los primeros que lo consigue, ¿no? Todo el mundo de Rusia y tal, incluso muchas mujeres de ese momento van a ser mujeres artistas, van a viajar a París, a Berlín, o sea, va a haber como todo un movimiento, pues sobre todo muy independiente de la mujer, que luego, bueno, pues a partir de toda la historia de Rusia, del comunismo y luego pues todas las circunstancias que vivió Ucrania a partir de los años 40-50, pues van a directamente caer, ¿no? En picado. Entonces, nos parecía el proyecto de María un proyecto muy bonito, intentar sacar ese museo adelante y planteamos la posibilidad de, ya que el museo está cerrado, que lo que hacen fundamentalmente son acciones muy importantes dentro del museo, o sea, acciones en colegios, acciones en la calle, performance, un poco para mover en la igualdad, ¿no? a esa sociedad, pues que por qué no intentábamos expandirlo, ¿no? Desde el campo del videojuego, utilizando un tema como el género, que es un tema, pues claro, que te pones a investigar sobre el papel femenino en los videojuegos, y es verdad que hay casos en los que de alguna manera se están creando personajes con un poco más de capas narrativas y más texturas, pero que en principio damiselas en apuros, princesas o grande o tipo Lara Croft, ¿no? O sea que hay poco, hay algunos ejemplos, pero realmente hay poco, y sobre todo pues era una forma de hacer visible esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo planteamos como un diseño colaborativo también, haciendo un taller en paralelo entre España, en Matadero, y Ucrania, con traductores, por supuesto, y bueno, duró como un mes, algo así, el taller, y sobre todo pues planteábamos esto, ¿no? Como trabajar desde el juego, desde una lectura crítica, visibilizando la mujer, su papel y la búsqueda de igualdad. Claro, ¿cómo hacíamos esto? Porque al principio lo primero que pensábamos pues era pues más en trabajar con la idea del museo, del propio museo, ¿no? Al uso de que visitases el museo y tal. Y luego se nos ocurrió realmente por un poco las historias que compartíamos con la gente allí en Ucrania, que tanto había hombres como mujeres, ¿no? Y nosotros lo primero que les planteamos es que nos contaran un poco su día a día, su perspectiva de cómo era la vida de la mujer, pues tanto laboralmente como socialmente, en el entorno de la familia, que nos contasen un poco. Y claro, había muchas conexiones entre todos ellos, incluso algunas no estaban tan desencaminadas de lo que seguimos viviendo aquí en España, ¿no? En otros países que parece que tienen otras circunstancias. Entonces pensamos que quizás sería más interesante hacer una cuestión más global, ¿no? Que hablase del museo, por una parte, pero que también sirviese un poco para plantear, para visibilizar el tema del género y la igualdad. Entonces, bueno, pues tú como personaje te encuentras... Voy a poneros el vídeo. Esta es una escena del vídeo que ahora os cuento. Es un vídeo de 2 minutitos o así. A ver. Vale. Buena significa ella en ucraniano, y por eso decimos ponerlo así. Entonces, bueno, es un videojuego que te plantea desarrollar una serie de acciones, de tareas domésticas. Tú das por hecho que eres una mujer, pero la verdad es que tu personaje no se le ve, ¿no? Entonces tienes que hacer una serie de tareas. Este es el tutorial del juego. Ahora, sobre todo, estamos trabajando más en el tema del guión y la programación. Y claro, pues nos dimos cuenta que para contar esto y hacer también de la experiencia, o sea, no tenía que ser súper divertido de todo el rato estar corriendo y tal, pero sí queríamos que de alguna manera fuera entretenido el juego y que te hiciese pensar. Entonces, bueno, pues eso nos llevó sobre todo a plantearnos
la inspiración en 2 juegos, ¿no? Por un lado, pues el Everyday the Same Dream, ¿no? Se nos gustaba, pues como de alguna manera el subvertir la rutina te hace plantear, ¿no? Nuevas posibilidades. Y luego, pues por otro lado, la narrativa de Stanley Parable, de Beginner's Guide, o sea, un poco todos esos juegos que están explorando con la voz del narrador. Entonces pensábamos que quizá era ahí, con una... En el juego vamos a jugar con 2 voces, una es una voz más de la conciencia del personaje y otra es una voz externa del narrador, que a veces te va a inquirir demasiado, ¿no? Y te va a decir, no estás haciendo bien las cosas, o sea, no eres una buena ama de casa, ¿no? Tal, para que de alguna manera tú lo que tengas que hacer es un poco subvertir esa rutina, ¿no? Y entonces, pues vas tarde, es increíble lo mal que llevas tu casa, ¿no? Que va a ser de ti, espabila, bueno. Tienes que vestir a los hijos, ¿no? Sobre todo para que veáis también el tipo de estética del juego, que la ha hecho una artista ucraniana, que en realidad es la hija de la directora del museo, y que, como veis, pues tiene sobre todo una estética muy constructivista, ¿no? Como muy basada en el arte de los inicios en Rusia. Entonces tú los puedes vestir pues de forma normativa, ¿no? Como vestirías a una niña o un niño, o en el tutorial solo te deja así, ¿vale? Y en los primeros capítulos también. Luego, o sea, los siguientes días que vas jugando y ya vas subvirtiendo esas normas, les puedes cambiar. Y entonces eso y otro tipo de acciones lo que van a hacer es que de alguna manera tú vayas encontrando un nuevo espacio, vayas ganando más tiempo en tu día para hacer más cosas y que de alguna manera también se habla un espacio que es muy especial y es el que representa al museo, que es un espacio secreto que hay en la casa, que cuanto más subviertas esas normas, más cosas vas a encontrar en ese espacio, vas a ir como completándolo, ¿no? Digamos así. Vale. Un poco porque esto, aquí quería traeros una cita que para nosotros es fundamental, sobre todo a la hora de trabajar proyectos. Pues nos encanta Walter Benjamin y un poco su forma, ¿no? de reflexionar sobre la realidad. Y bueno, él precisamente es uno de los primeros que plantean pues un poco el buscar, ¿no? El crear otra historia a partir de ese mundo, ¿no? Lleno de sombras. Habla pues de cómo se ha generado, de cómo todo documento para él es un documento de barbarie, ¿no? Todo tema de archivo, tú ya lo estás interpretando de otra manera. Ese archivo, si realmente ha llegado desde lo que es la línea más dogmática de la historia, ¿no? Más canónica, pues muchas veces es un documento que se expresa más desde una posición de poder, ¿no? Y entonces eso no quiere decir que sea la verdad, porque realmente muchas veces lo que nos da la historia, ¿no? Como la entendemos, es que nos han transmitido es una única verdad, ¿no? Y hay muchas perspectivas, muchas emociones, muchos puntos de vista. Entonces, bueno, pues él sobre todo le interesa la historia de los olvidados y de los invisibles, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso también era lo que queríamos, ¿no? Plantear en este proyecto con el mundo de la mujer. Una cosa muy divertida, vamos, yo creo que es divertida, que tiene el juego, es que para un poco subvertir todas esas tareas, quienes te encuentras un poco como gurús de esas tareas, pues son artistas y prácticas artísticas contemporáneas, que han sido importantes pues desde los 60 a los 70, que se dieron sobre todo la mayor parte en Occidente, pero también meteremos algún caso que tenga que ver con Ucrania. O sea, más como de prácticas pues en América y tal, en los 60, en los 70, la Woman House, por ejemplo. Hay un momento en el que tú puedes lanzar huevos a la cocina y eso se convierte como en la cocina de la Woman House en pechos, ¿no? que dominan todo. Pues Martha Rosler se te aparece, ¿no? También... son elementos que aparecen como ensoñaciones que realmente, aunque no los conozcas, no te paralizan el juego. Para ti son como personajes un poco mágicos que aparecen y que luego, si quieres un poco descubrir algo más de ellos, pues lo vas a poder hacer al final, ¿no? En los créditos vas a poder encontrar un poco de información. Y luego, por terminar, porque ya me estoy pasando, ¿no? Un poco yo de tiempo, ¿va bien? Bueno, os voy a hablar un poco de Nubla. Nubla también para nosotros es un proyecto pues súper importante. De hecho, es nuestro proyecto de mayor recorrido, ¿no? Lo llevamos desarrollando desde 2013 y ideando desde un poquito antes. Surge como un proyecto de investigación con el museo y con la universidad y al principio
Bueno, yo creo que sí que hablábamos de que iba a salir para PlayStation, pero tampoco lo teníamos al final muy claro. Empezamos como a explorar. Era más como durante 2 años fue una sensación más de laboratorio, ¿no? Pues hacíamos reuniones en la universidad, luego íbamos al museo algunos días, intentábamos buscar un poco la forma de trabajar, ¿no? Pues qué queríamos contar, cómo lo íbamos a contar, qué videojuegos se habían hecho en entornos de museos y qué podían aportarnos y de alguna manera qué podíamos aportar nosotros también a la evolución de eso, ¿no? Nos planteábamos como una serie de características en este sentido. Sacamos Nubla 1, que en realidad es una experiencia que es muy cortita, dura 1 hora para PlayStation, y que en realidad lo que hacía era pues un poco aglutinar todas esas experiencias de toda la gente que habíamos formado el equipo y que bueno, pues que estaban basadas ya en un tipo de diálogo, de metodología de trabajo que era bastante novedosa, ¿no? Que planteaba pues lo que era la narrativa del juego en las salas del museo, que bueno, que las ideas de todos se intentaban respetar e incorporar en el gameplay. Y entonces, bueno, pues es un juego el primero, yo creo que es bastante interesante. La convivencia con el relato del museo que tiene, ¿no? La estética potente que tiene, pero que luego es disperso en el tipo de puzzles, o sea que, pero bueno, que eso también lo hace bonito, lo hace como un experimento colectivo, ¿no? Y ahora estamos trabajando en la segunda parte de Nubla, en M, la ciudad en el centro del mundo, que saldrá en diciembre. Y claro, nuestro método ha cambiado. También el equipo es mucho mayor que el que empezamos, pues se han ido incorporando gente. Mañana, pues sobre todo conoceréis a Clara, que está por aquí, y a Gabriel, que llevan mucho tiempo con nosotros, pero bueno, que igual que ellos, Miguel también vino el lunes, que desarrolla la banda sonora. Sobre todo Nubla es un proyecto muy abierto. Hay gente que viene a nuestros martes abiertos, que son espacios de reflexión en el museo donde generamos narrativa, en las salas. Hay gente que no está en Madrid y entonces participa desde Skype, pues lo que le gusta es diseñar personajes, pues bueno, pues planteamos, ¿no? Como también eso, es decir, intentamos que Nubla sea como, sobre todo, un proyecto, ya os digo, como un gran universo que dé un poco cabida a todo, ¿no? Por eso también la idea de que los juegos de tablero de alguna manera se puedan implementar dentro de ese universo. Claro, ahora volvemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo generar discursos internos en el juego que den nuevas relecturas de las obras, ¿no? Y del museo, que era con la que iniciábamos. Hemos dado una serie de ideas, ¿no? Y ahora, bueno, pues ¿cómo lo hemos hecho en Nubla? Pues yo creo que Nubla 2, frente a Nubla 1 hemos avanzado, hemos creado una metodología mucho más interesante, pero que todavía hay que pulir, ¿no? Mucho más. Porque claro, a veces lo que ocurre es que se hace complejo, ¿no? Esa convivencia de lo que es el mensaje, la jugabilidad, el gameplay. Ahí es un poco lo que complica a veces las cosas, los intereses de todos, porque a veces en las reuniones estamos 15 personas, o incluso más o menos, y claro, pues cada uno tiene su punto de vista. Hay gente más de perfil de videojuegos, otros de perfil más artístico, más filosófico. Entonces, bueno, pues se trata un poco de aunar todos, pero nosotros pensamos que eso realmente da mucha riqueza. Además, claro, ¿cuál es el contexto? El contexto es un museo que tiene una colección de pintura muy amplia, muy interesante también, ¿no? Porque es casi una evolución en la historia del arte que va desde la Edad Media hasta un poquito más allá de la mitad, ¿no? del siglo XX. Entonces es una propuesta muy, muy variada. Y nosotros además, pues también una de las cosas que planteábamos en la metodología es romper un poco con esa idea de aprender la historia del arte de forma lineal o acercarnos a una obra y tenerla que mirar con los mismos ojos que nos dicen los libros, ¿no? De alguna manera, con un sentido más habitual. Entonces, bueno, nos gustaba romper eso, ¿no? Y para ello, pues bueno, empezamos como, sobre todo, eso sí que es algo que prácticamente surgió desde el principio, la idea de crear, ¿no? Que en las salas crear el propio relato, inventar personajes, mezclar unos cuadros con otros. Pues a mí me interesa este cuadro y este otro, yo voy a fusionar y a ver, ¿no? ¿Qué nos inventamos a partir de esto? Trabajar un poco así al estilo de los paneles de Barbour, que no sé si conocéis a Avi Barbour, pero que él lo que planteaba desde el punto de vista más de la iconología y el estudio de la imagen, pero él trabajó paneles, que es un proyecto que dejó inconcluso, su atlas de memoria, y planteaba algo tan interesante en los años 30 como que
que podía convivir perfectamente en un mismo panel una Madonna del Renacimiento italiano junto pues con una figura desnuda de Schiele, que hablábamos ayer de él, ¿no? Pues o incluso un vídeo pornográfico si hubiera llegado a este momento, es decir, y entre ellos se generan, ¿no? Como una serie de relaciones que nos dan otro punto de vista, ¿no? De la historia del arte y otra narrativa, otro relato diferente. Pues bueno, de alguna manera lo que intentamos trabajar en Nubla es un poco eso, ¿no? Reinventar el museo, mirarlo desde lo que somos hoy y bueno, en ese sentido, ahora os voy a poner un caso concreto, un caso tipo, que es en Eme, la ciudad en el centro del mundo, en la propia ciudad, que como os decíamos ayer, pues es una ciudad un poco pues bajo un sistema de control, donde las personas han perdido sus recuerdos y su memoria, los personajes, y prácticamente no pueden reunirse en las calles, todo en la ciudad es subterráneo o interior, el lugar de reunión. Y únicamente pues son esos personajes clave que te vas a ir encontrando, que fundamentalmente son artistas, los que van a ir haciendo que esta ciudad se transforme y la aventura cambie, ¿no? Entonces, ahora justamente sí que estamos planteando algunos entornos de la ciudad. Por ejemplo, en esta ciudad hay una zona de las afueras que está basada en estas dos obras que veis aquí. La combinación, pues fijaros, de una obra de Delvaux con una obra de pues mucho más clásica, esta aduana, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues nos gustó, ¿no? Como esa idea de mezclarlo y bueno, pues desde el punto de vista artístico surge así, del paseo por las salas y luego, pues sobre todo lo que hemos ido fundamentalmente a partir de este año trabajando es también con la idea de generar pues como pequeños dosieres que junto a todo lo que hacemos en las sesiones de los martes abiertos están en el blog, o sea que si a alguien le interesa se puede directamente consultar. Nosotros todas las semanas subimos pues un poco lo que hemos trabajado, porque como es un grupo muy abierto hay gente que puede venir un martes, otro martes no viene, pero de alguna manera sí todos están un poco en la reflexión, ¿no? En la que estamos en ese momento dentro del museo. Entonces, bueno, pues en estos dosieres planteamos una serie de objetivos y trabajamos con una serie de detonantes que pueden ser textos pequeñitos, ¿no? Filosóficos, poesías, pues por ejemplo Wisława Szymborska surgió ahí, ¿no? En uno de estos detonantes y nos interesó y de ahí surge el personaje, ¿no? Que es el de la niña que salta charcos, que piensa que en uno de esos charcos se puede caer al abismo y si sigues el juego, realmente te caes, pero descubres un espacio extraordinario que es un mercado, ¿no? Interior que hay en la ciudad donde tú puedes conseguir como objetos y recuerdos de esa gente y bueno, irse los devolviendo y tal. Entonces, bueno, pues ya os digo, para nosotros sí que es importante y todavía estamos como en proceso, ¿no? de ir como buscando. Es verdad que tenemos que cerrar la narrativa y supongo que cuando trabajamos en la tercera parte, que en principio será para VR, seguiremos modificando cosas de la metodología, pero bueno, para nosotros es importantísimo la idea esa idea del paseo, de la creación un poco disociativa, de semánticas que vinculen, ¿no? Obras que creen como telarañas de ideas y sobre todo el hacerlo juntos, ¿no? El plantearlo como un proceso colectivo y educativo dentro del propio museo donde todas las ideas pues intentan integrar, ¿no? Y forman parte de la historia. Y bueno, pues a modo de cierre, pues un poco quizá una conclusión de todo. Y es un poco el qué, ¿no? El qué es el museo y cuál es su posición frente al videojuego. Sí que es verdad que yo creo que hay mucho que avanzar todavía en este territorio y que realmente es un campo a explorar para los museos, ¿no? El museo es un lugar que abre la posibilidad de crear juegos y narrativas, pero también es un espacio para imaginar, descubrir, pensar entre todos y hacer una relectura de lo que fuimos, somos y seremos, ¿no? Yo creo que eso pues quizá es una cosa importante y que también coincide, ¿no? Con un poco lo que planteaba Abelardo, ¿no? El primer día con el tema de la arqueología del pasado y todo eso y bueno, pues un poco me gustaría cerrar ahí. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Yo creo que me he alargado mucho, pero no sé. Es que como no sé a qué hora hemos empezado, Salva, al final no lo he mirado. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí.
siempre dice lo mismo, pero bueno, se agradece. ¿Por qué se llama M la ciudad? Pues mira, se llama M por este cuadro, porque en realidad toda la atmósfera de la ciudad, aunque es una ciudad de ciudades, y ahora también os cuento por qué, o sea, luego al final es de estas cosas que al principio es como un grave problema y luego se convierte en una virtud. Pues se llama M por este cuadro que es de Gros, que se llama Metrópolis. Es un cuadro que él pinta en época de entreguerras, es decir, pues un poco en la mitad, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, donde él un poco expresa su sentimiento de lo que se vive, ¿no?, en el Berlín de esos años y en general, ¿no?, un poco sus emociones. Entonces nos parecía un cuadro muy potente, que de hecho, claro, lo elegimos por las salas, lo planteamos, es un cuadro que tiene muchísimos derechos. Y ahí vino el problema, ¿no? Este cuadro tiene derechos, ¿qué hacemos? Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? O sea, al principio fue como una cosa, Dios mío, pero si es que era perfecto, nos hilaba con todo. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue plantear una ciudad que fuera una ciudad de ciudades, acercarnos a diferentes ciudades del museo, ciudades medievales, del Renacimiento, y de alguna manera ir como tomando elementos que nos interesaban de todas ellas y conformar esta ciudad manteniendo la atmósfera de Metrópolis, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, pues lo que veis aquí, por ejemplo, ya sí que son conceptos mucho más cerrados de lo que es el juego. Una parte que tiene que es un hotel, esto también es un hotel, pero bueno, pues como veis, aquí es un hotel mucho más victoriano, es decir, un poco se ha roto con eso y de alguna manera se llama M por Metrópolis.